El Partido Demócrata de Estados Unidos retiene el control del Senado tras la victoria de Catherine Cortez Masto en Nevada. En la Cámara de Representantes, los republicanos necesitan 7 escaños de los 20 que quedan por conocerse para alcanzar la mayoría. Las fuerzas ucranianas han recuperado el control de más de 60 localidades en la región de Jersón tras la retirada de las tropas rusas de la orilla occidental del río Dnieper. Volodymyr Zelensky denunció que el ejército de Moscú destruyó la infraestructura crítica de la ciudad de Jersón antes de abandonarla. Analizamos en esta edición. Las autoridades del Tigre y el gobierno federal de Etiopía firmaron la paz tras 2 años de guerra. El acuerdo permite la llegada de ayuda humanitaria a la región afectada por un grave problema de hambruna debido al bloqueo del conflicto. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición en Estados Unidos porque el Partido Demócrata mantiene el control del Senado tras la victoria de Catherine Cortez Masto en el estado de Nevada. En la composición actual, los demócratas cuentan con 50 escaños y los republicanos con 49. Todavía queda un escaño al Senado por decidirse en la segunda vuelta del estado de Georgia del 6 de diciembre. Pero aunque lo ganaran los republicanos y la Cámara Alta quedara dividida en 50-50, el voto de la vicepresidenta Kamala Harris desempataría y otorgaría la mayoría a los demócratas. Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal en Washington, con los detalles. Catherine Cortez Masto, la primera mujer latina en haber sido electa al Senado de Estados Unidos hace 6 años, fue reelecta tras una ajustada carrera contra el republicano Adam Laxalt, quien fue apoyado además por Donald Trump. Su victoria lleva entonces a que los demócratas aseguren las 50 sillas necesarias para lograr la mayoría en la Cámara Alta, teniendo en cuenta que el voto de desempate lo decide la vicepresidenta Kamala Harris. La victoria de Cortez Masto se terminó definiendo en el condado de Clark, condado donde está la ciudad de Las Vegas y donde todavía se están contando más votos. Con esta victoria, los demócratas ya no dependen de la segunda vuelta de las elecciones al Senado en Georgia y además tendrán el poder en los próximos años de confirmar jueces federales y otros oficiales públicos y abrir sus propias investigaciones sin depender de la Cámara de Representantes. Al respecto, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo en una rueda de prensa que esta era una victoria de la agenda del Partido Demócrata y de los estadounidenses que se opusieron a candidatos extremistas respaldados por Donald Trump. Como avanzamos en los titulares, el control de la Cámara de Representantes todavía no está decidido. Quedan 20 escaños por conocerse y los republicanos solo necesitan 7 para alcanzar la mayoría. Un control republicano de la Cámara Baja implicaría que la actual presidenta de este órgano legislativo, hablamos de la demócrata Nancy Pelosi, sería reemplazada en el cargo. Sin embargo, Pelosi declaró que pase lo que pase, no tiene intención de dejar el Congreso. Repasamos su perfil con el siguiente informe de Andrés Granadillo. Una demócrata que desata amores y odios. Nancy Pelosi, la hasta ahora presidenta de la Cámara de Representantes, ha sido pieza clave en las iniciativas de los dirigentes de su partido. Es un día feliz para nuestro país, porque Joe Biden es un unificador, porque está decidido a unir a la gente. Ejerció como líder de la Cámara inicialmente de 2007 a 2011. En 2010 ayudó a aprobar el famoso plan de salud de Obama, conocido como Obamacare. En 2019, cuando volvió al liderazgo de la Cámara, fue fundamental en los planes de ayuda económica para los estadounidenses afectados por la pandemia de COVID-19 y decisiva en los proyectos de Joe Biden. Pero ha sido una piedra en el zapato para su principal opositor, el expresidente Donald Trump, a quien le inició 2 juicios políticos con el ánimo de destituirlo. El primero en 2019 por acusaciones de retención indebida de ayuda militar a Ucrania, y otro en 2021 por incitar el ataque del 6 de enero en el Capitolio. Hoy se ha producido un vergonzoso asalto a nuestra democracia. Sin embargo, no puede disuadirnos de nuestra responsabilidad de validar la elección de Joe Biden y Kamala Harris. Pelosi también ha sido fuerte en la política exterior. En agosto de este año enfureció a China tras visitar la disputada isla de Taiwán. Ser la cara más reconocida de la Cámara de Representantes le ha causado también problemas de seguridad. En el ataque al Capitolio, la masa irrumpió en su oficina,
mientras gritaba «Queremos a Nancy». Asimismo, el 28 de octubre, en su casa en San Francisco, un hombre atacó brutalmente a su esposo con un martillo mientras decía «¿Dónde está Nancy?». La presidenta podría perder su cargo cuando se defina quién será la mayoría de la Cámara de Representantes. Vamos ahora con noticias relativas a la invasión rusa de Ucrania, precisamente porque Ucrania restablece su control sobre la ciudad de Jersón tras la retirada de las tropas rusas. Recordemos que el viernes las fuerzas especiales de Kiev fueron las primeras en entrar a la ciudad abandonada por los rusos. Ayer ingresaron ya policías, autoridades ucranianas y empezó a llegar ayuda humanitaria. Y es que, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el ejército de Moscú destruyó la infraestructura crítica de la ciudad. Para analizar el desarrollo de la guerra, contamos ahora con Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad internacional. Fernando, buenos días. Le quiero empezar preguntando por una breve análisis de a qué responde la retirada rusa de Jersón. Bueno, no sabemos lo que tiene Putin en la cabeza, pero hay tres posibilidades que están barajando en todos los análisis de inteligencia y seguridad. Uno, que abandone Jersón como una especie de Berlín de los años 40 para ser la ciudad a partir de la cual se pueda negociar con Ucrania un fin de la guerra bajo la presión de Estados Unidos, China, India, entre otros. Una segunda variante sería que se ha refugiado más en el profundo Donbass Putin, porque Jersón tampoco lo necesitaba desde el punto de vista geoestratégico. Y la tercera, que pretenda dar una señal hacia Ucrania que le haga bajar sus exigencias a la hora de una negociación. Eso es lo que se está barajando. Otra cosa es lo que realmente después ocurra. La semana pasada Biden ya estableció una línea de comunicación constante con Putin. Hace unos 4 o 5 días China e India hablaron con Putin diciendo que eso tenía que acabar. Y por otra parte, la Unión Europea a Zelensky le está diciendo también que tiene que de alguna manera negociar con Rusia, puesto que esto puede convertirse en una guerra muy, muy larga. Y usted habla de este escenario en que Jersón podría ser un elemento de negociación. ¿En qué sentido? Pues que se convirtiera algo parecido a una frontera idílica en el que, como Corea del Norte, Corea del Sur, fuera una ciudad en la que a partir de ahí se pudiera negociar porque ambas partes ceden algo. Putin cede una ciudad estratégica muy importante y al mismo tiempo Zelensky recupera el valor de su posición geoestratégica con Jersón. Pero habría que esperar un poco a las negociaciones. No nos olvidamos siempre de que los eslavos negocian de una manera diferente al resto del mundo, o al resto del occidente, si queremos hablarlo así. Son muy dados a la negociación, pero continúan la batalla, continúa la guerra. Son muy a lo modelo clásico de Clausewitz. Entonces, para ellos combatir y negociar no es incompatible, mientras que para nosotros parece difícil. Y respecto al segundo de los escenarios que usted estaba comentando, parece que Rusia está construyendo una línea defensiva en la orilla oriental del río Dnieper. ¿Qué sentido estratégico tendría este río precisamente? Precisamente este río, el río Dnieper, la parte oriental del río Dnieper es la zona más prorrusa, o era la zona más prorrusa o rusófila de toda Ucrania. Y es una frontera natural que siempre ha establecido como los límites a partir de los cuales Putin establecería una seguridad nacional geoestratégica. Por tanto, la retirada hasta el río Dnieper, o del río Dnieper dividiendo esas zonas de Ucrania, significaría también un punto de inflexión en el que, como hemos dicho antes, se pareciera, salvando las distancias, por supuesto, a una Corea del Norte, Corea del Sur, para una posible futura negociación. La frontera natural del río Dnieper siempre, desde el punto de vista estratégico, desde el principio de la guerra se estableció como una frontera natural de lo que podría ser para Putin la seguridad que él llama nacional y para Ucrania toda la parte de control e incluso de salida al mar, de lo que significaría para ellos la posición geoestratégica recuperada y el peso importante que tiene Jersón desde el punto de vista geopolítico, militar e industrial, a pesar de que Putin ha destruido las infraestructuras críticas de esa ciudad. Fernando Cocho, le agradezco mucho su tiempo y su análisis. Un placer estar con vosotros. Gracias. Cambiamos de información. Vamos ahora a la ciudad turca de Estambul, donde se produjo una explosión que causó al menos 6 muertos y 38 heridos. Esta es una noticia en desarrollo y a esta hora se desconocen los detalles de los hechos, pero el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, declaró que según información preliminar parece un ataque bomba. Sin embargo, de momento ninguna organización ha reivindicado los hechos que tuvieron lugar en la avenida Istiklal, en el centro de la ciudad, en una zona concurrida tanto por locales como por turistas.
En primer lugar, me gustaría expresar mis condolencias a quienes murieron en el atentado con bomba y deseo una pronta recuperación a quienes resultaron heridos en la avenida Istiklal hoy, alrededor de las 16:20 de la tarde. 6 personas murieron, 4 de ellas murieron en el lugar, otras 2 murieron en el hospital. Según la última información del gobernador, el número de heridos es de 53. Sería un error afirmar que esto es sin duda un ataque terrorista, pero los primeros desarrollos y la inteligencia inicial de mi gobernador es que huele a terrorismo. Los primeros hallazgos muestran que entre la gente que huyó, una mujer ha jugado un papel. Y las autoridades de la región del Tigre y el gobierno federal de Etiopía firmaron un nuevo acuerdo este sábado en Kenia para implementar la paz tras 2 años de guerra. El tratado establece el desarme de los rebeldes y la restauración de la autoridad federal sobre el Tigre. Además, ambas partes se comprometen a permitir la llegada de ayuda humanitaria a la región, que debido al bloqueo del conflicto está afectada por un grave problema de hambruna. Un paso más hacia la paz en Etiopía. El sábado, las fuerzas rebeldes de la región del Tigre y el gobierno de Etiopía firmaron un acuerdo que concretiza las etapas de la implementación de la paz, que fue pactada el 3 de noviembre en Sudáfrica. Nos dedicaremos plenamente a aplicar el acuerdo de Pretoria y esta declaración. Ambas partes se comprometieron a permitir la llegada de la muy esperada ayuda humanitaria al Tigre y la protección de los civiles. El acuerdo debe tener efecto inmediato y también prevé el desarme de los rebeldes. Me alienta el hecho de que ambas partes reconozcan la necesidad de que el pueblo de Etiopía, venga de donde venga, necesita hoy asistencia humanitaria, necesita alimentos, necesita medicinas, necesita que se reanuden los servicios. El Tigre fue devastado por 2 años de guerra, durante los cuales la región fue aislada por los militares etíopes. El conflicto mató a al menos 100.000 personas y desplazó a millones. Además, cientos de miles están al borde de la hambruna en la región. Hemos sufrido una miseria incalculable durante los 2 últimos años y seguimos sufriendo. El compromiso que asumimos hoy es con la esperanza y las expectativas de que el sufrimiento de nuestro pueblo llegue a su fin y pronto. Sin embargo, la paz sigue siendo frágil y ambas partes tendrán que comprometerse en la rendición de cuentas. Además, Eritrea, el vecino de Etiopía, involucrado en el conflicto al lado del gobierno federal, no ha tomado parte en las negociaciones. Y cerramos en Haití porque vuelve a fluir el suministro de gasolina y diésel tras 2 meses de escasez. Recordemos que una coalición de pandillas había bloqueado la distribución de los combustibles en el país, lo que agravó la fuerte crisis económica y el rebrote de cólera que deja al menos 40 muertos. Por fin un respiro para los haitianos. Luego de 2 meses sin suministro, las estaciones de gasolina reabrieron en Haití bajo fuertes medidas de seguridad. Un gran alivio para los conductores, aunque se quejan por los altos precios impuestos por las autoridades. Quiero conseguir gasolina a mejores precios. No quiero tener que ir a buscarla en las calles donde el precio es muy alto. Además, la gasolina es muy mala y podría romper el motor del auto. El 12 de septiembre, la coalición de pandillas G9, liderada por alias Barbacoa, se había tomado la terminal Barró, encargada del almacenamiento del 70% del combustible del país. Las pandillas se tomaron la central luego de días de violentas protestas, tras el anuncio de la finalización de subsidios al combustible por parte del primer ministro Ariel Henry. El país se paralizó económicamente y entró en una fuerte crisis humanitaria que imposibilitó la distribución de agua potable, clave para combatir un rebrote de cólera, que según informó el Ministerio de Salud, ha dejado más de 1.700 sospechas de contagio y 40 muertes. El primer combustible que salió de la terminal se dirigió a fábricas, hospitales y otras instituciones públicas. Por fin podemos respirar porque el país se paralizó por la escasez de combustible. Por fin, hoy podemos encontrar algo de combustible que nos haga felices. Toda la población sintió el efecto de la escasez de combustible porque es un producto esencial. Durante el tiempo del bloqueo, el mercado negro comerciaba la gasolina a unos $30 por galón, un precio que muy pocos podían pagar.
Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros.